si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: Yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, hemos trazado el viaje que los hijos de Israel emprendieron después de que Dios los rescató de Egipto y los guió a atravesar el Mar Rojo y cruzar el desierto hasta que los trajo al monte de Dios. Y allí les dio los 10 mandamientos con sus ordenanzas. Fue allí donde se promulgó el pacto de la ley, y este pacto que Dios hizo entre sí mismo y el hombre fue promulgado con sangre. En el Nuevo Testamento, en Lucas 22:20 dice: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aquí, el Señor Jesús anuncia un nuevo pacto, el cual se proclama junto con el derramamiento de sangre. Y en Hebreos 9 también se menciona un pacto eterno que se decretó y ratificó mediante la ofrenda de la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué conexión tienen estos dos pactos que fueron promulgados con sangre? Esto es lo que veremos hoy en el estudio Vida de Éxodo, que se titula La sangre del pacto, parte 2. Y en esta ocasión nos acompañan en este mensaje de esta serie Eric Romero, Guido Olivares y Ley Bustillo. Bienvenidos. Es un gozo estar aquí. Me siento muy contento. Estoy muy agradecido de estar con ustedes. Siempre es un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme. Bueno, hasta este punto se ha llevado un recorrido por un viaje increíble en el libro de Éxodo. Y en el mensaje de hoy veremos el cambio de era que el Señor Jesús introdujo en su ministerio, con el cual termina el pacto del Antiguo Testamento y se introduce el pacto nuevo mediante la muerte redentora de Cristo. ¿Verdad, Eric? Sí. Durante todo su ministerio en la tierra, el Señor hizo muchas cosas que indicaban que Él vino a cumplir el viejo pacto, no a anularlo. Pero después de haber cumplido el viejo pacto, Él lo reemplaza e introduce el nuevo pacto, que es mejor, ya que es la realidad de toda la tipología del viejo pacto. Si comparamos la variedad de religiones actuales halladas en la ciudad de Jerusalén, es impresionante ver que entre ellas son pocos los cristianos que tienen un entendimiento bíblico adecuado de este cambio de era, o sea, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. O incluso que hayan visto en el Nuevo Testamento la revelación de la experiencia que los creyentes neotestamentarios tienen del Nuevo Pacto. Por eso me alegro que hoy podamos hablar con respecto a la sangre del pacto. Mateo 26:28. Con esperanza de señalar la revelación neotestamentaria acerca de la relación que tienen este nuevo pacto y la sangre del pacto. Según la Biblia, para que un pacto sea promulgado y ratificado, se requieren sacrificios, lo cual indica que debe haber el derramamiento de sangre. Hebreos, capítulos del 8 al 10. Así que en Éxodo 24, cuando fue promulgado el viejo pacto, se derramó la sangre de los sacrificios. Por supuesto, esa sangre de animales no hizo eficaz el perdón de nuestros pecados. Solo sirvió para cubrir los pecados, no para quitarlos. Esos sacrificios fueron sombra del verdadero sacrificio, Cristo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. En la persona y obra del Señor Jesús vemos el cumplimiento de todos los sacrificios, los cuales finalmente Él reemplazó, porque Cristo es el único sacrificio todo inclusivo. Hebreos capítulo 12, versículo 24, menciona la sangre que habla mejor, que es la sangre de Jesús.
En Hebreos 13:20 y Lucas 22:20 vemos la sangre con relación al pacto. El nuevo pacto, con todos sus legados, que son Dios mismo, con todo lo que Él ha hecho por nosotros, nunca habría sido promulgado sin la sangre de Jesús, la sangre del pacto. Pero, como veremos, después que la sangre fue derramada y el pacto fue promulgado y ratificado, entonces el nuevo pacto llega a ser un testamento legado a los creyentes neotestamentarios por parte de Dios. Según la justicia de Dios expresada en su pacto, todos los legados del pacto son dados por Dios a su pueblo para que los experimentemos y los disfrutemos. Eric, a través de los siglos, debido a la mezcla religiosa que se ha introducido, por lo general, pocos reconocen la diferencia que existe entre el viejo pacto y el nuevo. Y este fue el mismo problema que el apóstol Pablo se encontró cuando llegó a Jerusalén en el primer siglo. ¿No es así? Sí, en Gálatas vemos que Pablo contendía por la verdad del Evangelio, tal como lo menciona 2 veces, en Gálatas capítulo 2, versículos 5 y 14. Fue necesario para Pablo aún confrontar a Pedro sobre este asunto, y también a los judaizantes, a los que habían introducido en las iglesias una variedad del judaísmo que distraía a los creyentes neotestamentarios, volviéndolos al pacto viejo. En el ministerio de Pablo y en nuestra experiencia, este asunto es muy crucial. Pablo contendía por la verdad del Evangelio. Según su ministerio, parece que Dios lo escogió, en parte, para llevar a cabo este cambio de era, del pacto viejo al nuevo. Y Pablo mismo tuvo que pasar por muchas experiencias, y recibió la revelación, y fue constituido ministro, lo cual lo capacitó para hacer este cambio de dispensación. O sea, Pablo logró en su experiencia ser trasladado del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, del Viejo Pacto al Nuevo Pacto, de la ley a la gracia, y nos dejó sus escritos, que son parte del Nuevo Testamento y nos revelan el nuevo pacto de Dios. De manera que esta comunión acerca de la sangre del pacto es bastante crucial, ya que a muchos cristianos todavía les agrada permanecer en el pacto viejo. O sea, aunque verdaderamente son redimidos por la sangre de Cristo y regenerados por el Espíritu, de hecho, en la práctica, viven según los conceptos del pacto viejo y no han entrado de lleno al pleno disfrute de todo lo que el nuevo pacto nos legó en Cristo. Pues bien, hemos visto que Moisés promulgó el pacto con el altar, los sacrificios, las columnas y la sangre. Y hoy vamos a prestar atención específicamente a la sangre del pacto. Entonces, empecemos el mensaje con Witness Lee. Adelante. Después del éxodo de Egipto, tenemos un relato muy largo que nos cuenta la historia de los hijos de Israel. Ninguno de ellos pudo cumplir la ley. De manera que al final, Dios vino y parecía decirles: bueno, haré otro pacto con ustedes, mediante el cual les daré un corazón nuevo. Los cambiaré en su naturaleza, porque ustedes no pueden cumplir mi ley. No traten de hacerlo. Yo cambiaré su corazón, y yo les daré un espíritu nuevo. Ustedes necesitan nacer de nuevo, necesitan ser reconstituidos con mi naturaleza. Ustedes necesitan la regeneración. Luego, depositaré mi espíritu en ustedes. ¿Y quién es mi espíritu? Soy yo mismo. Yo entraré en ustedes. En Jeremías 31:33, Dios les dijo: esta vez impartiré, daré o pondré mi ley en su mente y en su ser interior, y la escribiré en su corazón.
Esta ley no se refiere a la ley exterior, sino la ley interior de vida. Dios les daría un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Mi espíritu y la ley interior, la cual sin duda es la ley de vida. Estos son la naturaleza de Dios, la vida de Dios y Dios mismo. Todo esto sería depositado en nuestro ser. De hecho, todo esto ya ha sido puesto en nuestro ser. ¿Acaso no lo tienen en su corazón? ¿No es cierto que tienen un espíritu nuevo? ¿No tienen el espíritu de Dios, o sea, a Dios mismo en ustedes? Todos estos son Dios mismo que viene a nosotros e imparte su naturaleza y vida en nosotros. ¿No es verdad? Él nos ha impartido su naturaleza y su vida como una ley que nos regula. Si tenemos algo orgánico que nos regula interiormente, es la ley interior de vida. ¡Aleluya! Todas estas son mucho mejor que la ley antigua. Guido, hemos escuchado una introducción maravillosa acerca del pacto nuevo, el cual consiste de 3 promesas: un corazón nuevo, un espíritu nuevo y el Espíritu de Dios. Dios prometió depositar estos 3 en aquellos que reciben el nuevo pacto. ¿Qué distinción hay entre los 3? Es fácil ver la diferencia. Si estamos dispuestos a dejar nuestros conceptos, opiniones y todo lo religioso que se haya formado en nuestro entendimiento, si simplemente leemos la Biblia y permitimos que ésta nos hable con sus propias palabras. En Ezequiel 36:26, Dios dice que nos dará un corazón nuevo. Luego dice que nos dará un espíritu nuevo. Según la revelación divina en las Escrituras, conforme a 1 de Tesalonicenses 5:23 y otros versículos, el ser humano consta de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Está claro que el cuerpo es nuestra parte física. El alma es una parte interior. Que el alma es nuestro mismo yo, nuestro mismo ser, un intermediario entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Con ella somos conscientes de nosotros mismos y tenemos nuestra personalidad. El alma es nuestra parte psicológica, la cual incluye la mente, la parte emotiva y la voluntad. El espíritu humano no es parte del alma, ni tampoco es un sinónimo del alma, sino que es un órgano que Dios creó en particular cuando sopló dentro del hombre el aliento de vida en Génesis 2:7. Este aliento de vida que Dios exhaló llegó a ser el espíritu del hombre. Y es un órgano en el hombre con el cual podemos contactar a Dios, recibirlo y contenerlo. Por tanto, el espíritu es diferente al alma y el alma es distinta al cuerpo. Entonces, Ley, ¿qué tal si usted nos puede hablar un poco más acerca de esto? Debemos notar la diferencia entre el espíritu y el corazón. Si estudiamos la Biblia cuidadosamente y detalladamente, veremos que el corazón no es otra parte del hombre, sino que se compone de las 3 partes del alma, junto con la conciencia, que es una función del espíritu. O sea, el corazón incluye la función de la conciencia junto con el alma y sus 3 partes: la mente, la parte emotiva y la voluntad. El corazón es el órgano que primordialmente ama. La Biblia menciona que amamos con el corazón, que aunque amemos a Dios con nuestro corazón, no podemos recibirlo a Él con el corazón. Nuestro espíritu humano es el órgano que hace contacto directo con Dios, que lo recibe y que lo contiene. Juan capítulo 4, verso 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren.
para tener contacto con el Espíritu Santo, se necesita el espíritu humano. Para recibir al Espíritu Santo, se necesita nuestro espíritu humano. Y para contener el Espíritu Santo, se necesita nuestro espíritu humano. Nuestro espíritu humano fue creado por Dios y luego fue amortecido por la caída y el pecado. Basado en la redención de Cristo, cuando creemos y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu de Dios entra en el espíritu del creyente, lo regenera y hace que sea un nuevo espíritu. En la regeneración, el Señor nos da un espíritu nuevo. Todos estos aspectos del nuevo pacto se refieren a algo interior. Sin embargo, cuando Dios le dio a Israel el pacto de la ley, ellos lo recibieron exteriormente, lo cual les trajo problemas. Y por parte de Dios, Él tuvo que ejercer su paciencia hasta que les prometió el nuevo pacto interior que había de venir. ¿No le parece, Guido? Sí, es cierto. Mi espíritu, en Ezequiel 36:27 se refiere al Espíritu de Dios, el cual es Dios mismo, que nos alcanza y entra en nuestro espíritu, que es nuevo y está regenerado. De manera que, en su economía, Dios hace una maravillosa obra interna en nosotros. Él opera en nosotros para renovar nuestro corazón viejo. Hace que nuestro espíritu sea nuevo y deposita su espíritu en nuestro espíritu humano regenerado, haciendo de los dos espíritus uno solo. A esto se refiere Pablo en 1 Corintios 6:17 cuando dice: el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y en 2 de Timoteo 4:22, el Señor esté con tu espíritu. Y aún en Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu. Tenemos un espíritu humano nuevo que Dios regeneró, en el cual mora Dios mismo como el Espíritu. El Dios triuno es uno con nuestro espíritu y está unido y mezclado con nosotros en nuestro espíritu humano. Esta es la maravillosa provisión que Dios nos dio mediante la sangre del pacto. Amén, Guido. En la siguiente parte del mensaje veremos algo maravilloso que está relacionado con este nuevo pacto. Regresemos a Witness Lee. La sangre de los sacrificios en el Antiguo Testamento tipifican la sangre de Cristo del nuevo pacto. Esta sangre nos redimió y nos trajo al árbol de la vida. Hoy y por siempre tenemos el derecho de comer del árbol de la vida, debido al lavamiento que tuvimos con la sangre, y lo tendremos por la eternidad, lo cual está indicado en Apocalipsis 22:14, que dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Esto se refiere al disfrute de Cristo en la eternidad. Pero hoy podemos participar de este disfrute. Estamos disfrutando el árbol de la vida y sabemos que este es Dios mismo como nuestra vida. ¿Y qué fue lo que nos introdujo aquí? Fue la sangre de Cristo. Además, también nos conduce a las aguas de vida. ¡Ay, ya! ¿Se recuerdan lo que dice Juan 7:37 y 38? Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Finalmente, de nuestro ser interior fluirán ríos de agua viva. Ahora estamos bebiendo de las aguas de vida debido a la sangre de Cristo. Hoy todos hemos experimentado el comer del árbol de vida y beber del agua de vida. La sangre también nos introduce en el lugar santísimo. ¡Aleluya! Hebreos 10:19 y 20 dice:
Así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne. Esta palabra es el cumplimiento de Levítico 16, del 11 al 16. En Levítico 16 tenemos la tipología, pero en Hebreos 10 tenemos la realidad. En Hebreos vemos que la sangre de Jesús nos abre el camino para entrar en el lugar santísimo. Ahora estamos disfrutando a Dios en el lugar santísimo. Cada día estamos aquí con Dios y cada día estamos bajo la infusión y transfusión de Dios. La sangre también nos permite servir al Dios vivo. ¿Cómo podríamos servir al Dios vivo si no tuviésemos vida? Si todavía estuviésemos muertos y sin vida, ¿cómo podríamos hacerlo? No podríamos. Pero, aleluya, que esta sangre redentora nos ha dado vida y nos ha traído aquí para que sirvamos al Dios viviente. Finalmente, la sangre de Cristo nos trae al templo de Dios para disfrutarlo a Él por la eternidad. Esta es la función de la sangre del pacto. Ahora que ven, ¿atesoran la sangre del pacto? ¡Aleluya! Yo sí la atesoro. Nos ha introducido a muchas bendiciones. Nos ha introducido en Dios mismo, a la vida divina, a la naturaleza divina, a la ley interior de vida y a la capacidad de vida. ¡Vaya! Queridos santos, deben saber que esta sangre no solo nos lava o nos limpia, sino que es la sangre del pacto, que nos introduce en Dios, en su vida y en la naturaleza divina, en su ley interior de vida, en la capacidad de vida para conocer a Dios y en la infusión, la transfusión y el disfrute de Dios mismo. ¡Aleluya! Esta es la función de la sangre del pacto. Gloria al Señor por la función de la sangre del pacto. Es maravilloso que todo lo que Dios ha ordenado como nuestra porción fue incluido en este pacto. Entonces, Eric, por favor, ¿podría usted comentar algo tocante a las bendiciones que nos fueron legadas en este pacto como nuestra porción? Sí, tal vez sería de ayuda primero aclarar la diferencia entre lo que es un pacto y un testamento. Y para esto quisiera leer en la versión Recobro, Hebreos 9:16, la nota 1, que dice: un pacto es un acuerdo que contiene promesas de llevar a cabo ciertas cosas a favor de las personas con quien fue hecho el pacto. Mientras que un testamento es un documento que contiene cosas ya cumplidas y legadas al heredero. Por nuestra parte, como seres caídos, no somos fieles al viejo pacto. Pero Dios es el que hace y guarda el nuevo pacto. Cuando Él hace este pacto, Él lo guarda, y la sangre establece dicho pacto. El pacto viejo de Éxodo 24 se promulgó con la sangre de los sacrificios. El pacto nuevo, que es pacto eterno, se promulgó con la sangre mejor, la sangre de Jesucristo. Por eso el Señor dijo en Lucas, capítulo 22, versículo 20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mediante la muerte redentora de Cristo, que incluye el derramamiento de su sangre preciosa, Dios hizo un pacto nuevo, que ahora es irrevocable. En esencia, lo que este nuevo pacto nos ha legado a nosotros es Dios mismo como nuestra porción. Esto es maravilloso. Dios en Cristo como Espíritu desea ser nuestra porción para que lo experimentemos y lo disfrutemos por la eternidad. Desde la eternidad pasada, Dios nos predestinó como herederos suyos para ser aquellos que lo experimentaran y disfrutaran eternamente. Debido a que Él promulgó el pacto y estableció el Nuevo Testamento, ahora Dios está obligado a cumplir los legados
y se deleita en darse a sí mismo a nosotros como nuestra porción. Entonces, Guido, ¿podría usted desarrollarnos un poco más este punto? Cuando creímos en el Evangelio, recibimos el perdón de nuestros pecados mediante la preciosa sangre de Cristo. Esto es lo primero en el Evangelio. Cristo derramó su sangre para que nuestros pecados fuesen perdonados. Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y por la eternidad apreciaremos el perdón de nuestros pecados que se efectuó mediante el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, después de lo dicho, también debemos señalar un asunto muy profundo que está en las Escrituras, y es que la sangre del nuevo pacto no tiene como fin solamente el perdón de los pecados, sino que esto sirve como preparación para que el Dios santo y justo de gloria sea nuestra porción. La sangre no solo nos da el perdón de los pecados, sino que nos trae a Dios mismo, nos da el derecho de conocer a Dios y el derecho de experimentarlo personalmente. A esto se refiere Apocalipsis 22:14 cuando dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, el cual es Dios mismo como nuestra vida y como nuestro suministro de vida. Alabamos al Señor Jesús por la sangre del pacto que nos da a Dios como nuestra porción. La porción nuestra es Dios mismo. Gloria a su nombre. Amén, Guido. Esto ha sido algo maravilloso. Muchas gracias, hermanos, por su comunión en la palabra, y nos veremos otra vez en el siguiente mensaje, el cual servirá para concluir nuestro estudio vida en la primera parte del libro de Éxodo. Gloria al Señor por la sangre del pacto. Siempre es un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme. Gracias, hermanos, por habernos invitado este día. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.